porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. ¿Qué tal, estimados amigos y amigas? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo están todos? El Señor les bendiga, les guarde, les favorezca, les fortalezca, les llene de muchas bendiciones, bendiciones abundantes, abundantes. Así que debemos reconocer en este día, una vez más, que la tierra es de Jehová, que nosotros somos súbditos de su reino. Porque dice la Biblia en el Salmo 47:7, óigase bien, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Y el salmista aconseja que cantemos con inteligencia. Este es un rey que le gusta que le alaben, que glorifiquen su nombre. Es Dios. Qué bendición, qué maravilla. Dios, el Dios del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, merece toda la gloria. Déjenme decirles algo. Los sistemas de gobierno, ahora en el mundo no hay teocracia. No, nosotros estamos bajo la tutela de gobiernos estructurados en estados. Los estados, los gobiernos, las naciones, con sus diversas fronteras, las diversas realidades, vivencias. Y cada país tiene sus leyes y su constitución. Gracias a Dios, en la mayoría de los países hay libertad religiosa, hay libertad de expresión, en la mayoría. Ahora, existen gobiernos, por ejemplo, en Estados Unidos hay dos grupos, los republicanos y los demócratas. Es lo que se conoce, ¿no? Los generales. Cuando gana uno, entonces el otro hace el papel de adversario, de oposición. En Venezuela es igual, aquí hay muchos partidos políticos y cuando gana uno, entonces ese es el oficialismo ahora. Ahora pasa el otro a ser oposición. Y así. Pero nunca están satisfechos ni están contentos. Jamás están contentos. En el gobierno del Señor, en el gobierno que se ha de instaurar, ¿verdad? El reinado de Cristo por los siglos de los siglos, no va a existir oposición. Jamás. No se va a levantar los golpes de estados, las guerras intestinas, jamás se va a levantar, escuche bien. Va a ser un gobierno estable, de paz, de prosperidad, un gobierno de grandes bendiciones. ¿Te das cuenta? Por tal motivo, debemos ser y permanecer dentro del reinado del Rey de Reyes y Señor de señores, es decir, debemos ser o estar en el reinado de Cristo Jesús, en el reinado del Señor Jesucristo. Hay que permanecer allí. Una vez que Cristo venga, que rompa las nubes de los cielos y aparezca en gloria, nosotros diremos, este es nuestro Rey. Le hemos esperado y Él nos salvará. O sea, que el Señor nos va a llevar a su gloria, al reino de los cielos. ¿Qué tal? Entonces, estas son palabras alentadoras, son promesas maravillosas para nosotros que estamos viviendo en situaciones adversas y bastante difíciles, situaciones bastante como complejas, muy complejas las situaciones que estamos nosotros viviendo aquí en el mundo. Por ejemplo, quiero mencionarles, hice por aquí una notita, Haití. Haití está envuelto, hermanos, en un caos enorme. Está al borde del abismo. Esto es sorprendente lo que está pasando aquí en esta república, en este pequeño país de Haití. Está acéfalo. Hay hambrunas, muertes, enfermedades. Hay angustia de la gente, porque la población es la que sufre. Hay grupos que están encargados de dirigir ahorita las situaciones malévolas dentro de esa pequeña nación. Y no hay paz, no hay sosiego, la gente está huyendo. La frontera de República Dominicana, me imagino yo que eso estará casi que colapsado. Y bueno, en Puerto Príncipe, eso está fatal, la capital está fatal. Da mucha tristeza eso, ¿no?
Obviamente existen otras regiones que están peligrosas, Somalia, Siria, Gaza, que la situación está bastante caótica y crítica. Está muy crítica la situación en el mundo, pero especialmente aquí en Haití, que somos casi que vecinos, la situación está bastante crítica, ¿oyeron? Usted ve las noticias, usted se admira, usted se queda sorprendido, sorprendido. ¿Cuál es el llamado? A que oremos por esas almitas, oremos por esas personas, porque en ese pueblo, a pesar de que se practica el vudú, que existe la religión africana pagana, ahí hay siervos y siervas de Dios, allí hay iglesias adventistas de la SMI, la Sociedad Misionera Internacional, allí hay hermanos cristianos pentecostales, allí existen católicos también y obviamente hay paganos, pero son nuestros hermanos y necesitan de nuestras oraciones para que Dios pueda ayudar a esos siervos fieles que están allá, los pueda ayudar. Recuerden que Dios tiene un pueblo en las diversas organizaciones, ovejas, que están cumpliendo una función allí y Dios la va a traer a su verdadero redil, a su verdadero redil. Otra situación que pasó el 3 de abril, la gente en Taiwán, hermanos queridos, un enorme terremoto, ¿sí? El más fuerte desde hace 25 años, 7.4, derribó e inclinó a más de 100 edificios. Hubo más de 10 muertes, dicen las noticias. Gracias a Dios las pérdidas humanas no fueron inmensas, pero sí fueron cuantiosas las pérdidas en infraestructura, pero eso no hay problema, eso se rescata. Así es, entonces tenemos ese problema allá en Taiwán, donde hubo ese terremoto y obviamente mucha gente está angustiada, perdieron sus propiedades, sus casitas. ¿Cuál es el llamado? El que dice primera de Timoteo, el consejo que le da el apóstol Pablo a su siervo o a su hijo espiritual, Timoteo. Exhortos a todos que se hagan rogativas por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios y Salvador. ¿Qué tal? Y dice el versículo siguiente, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. El llamado que les hago en esta mañana, donde es de mañana obviamente, en España nos ven, son como 8, 9, 10, 11, 12, como las 12, la 1 de la tarde y en otras latitudes. El llamado es a que elevemos como hermanos oraciones. Por ejemplo, aquí en Venezuela tenemos, gracias a Dios, ahorita cierta paz y estamos orando por el gobierno. Podemos movilizarnos de manera confiada a los diferentes lugares ahora en este tiempo. Hay muchos que retomaron los viajes de noche y están viajando y los guarda el Señor por la vía. Esas son bendiciones que hay. En otros países de este continente hay mucha paz también. Esta región, mucha paz. Y los hermanos pueden predicar de manera tranquila. Pero ¿cómo está Haití? Sumergido en una desgracia enorme. ¿Cómo está Siria? Espantosamente rodeada. Los gobiernos extranjeros están allí. Hay guerras internas. ¿Cómo está Gaza? Invadida, plagada de bombas, de terremotos. Hay hambrunas, enfermedades, pestes, epidemias. Niños desorientados, ancianos sufriendo, padeciendo. O sea, hay muchas cosas terribles. En esos países predicar es sumamente peligroso, no se puede hacer eso. Ahora a nosotros nos toca orar por ellos y orar por nuestros gobernantes, Estamos orando por Venezuela porque viene una trifulca política para el mes de julio, creo que es el 28, julio 28. Entonces hay ciertas cuestiones, estamos orando aquí por nuestro país. Entonces oremos por Haití, les ruego que oremos por Haití, ¿sí? Por Taiwán, que sufrió este terremoto de 7.4. Y bueno, Dios le va a ayudar, le va a socorrer. Aunque hay cumplimiento profético, no podemos olvidar eso, pero son almitas que están allí. Y ahí tienes Dios, siervos fieles.
que haga como hizo con Lot, ¿se acuerda? Que los rescató. Los rescató, así es. Bueno, esperemos que el Señor nos siga bendiciendo, ayudando. Quiero retomar, decirles que el día de ayer no hubo programación, producto de lo que no falla aquí en Venezuela ahora es los cortes eléctricos. Ayer no hubo, desde la madrugada, no hubo energía hasta las 9:00 de la mañana que llegó la luz, el fluido eléctrico. Obviamente tengo algunos compromisos después que hago el programa y salí a hacer las visitas correspondientes a cumplir con esos compromisos y no pude realizar el programa el día de ayer. Estamos hablando de vivencias en la monarquía. Hemos hablado el día lunes sobre el concepto de monarquía, la característica de la monarquía, el poder que Dios ejercía sobre su pueblo, el sistema de gobierno que era teocrático, es decir, Dios era el gobernante de Israel, Dios era el que dictaminaba las leyes, el que legislaba para su pueblo, y luego que pasó esas épocas de patriarcas, vino el tiempo de la esclavitud, Dios libera al pueblo, lo lleva al monte Sinaí, lo constituye como una nación, le legisla estatutos, mandamientos, decretos, leyes, le da al pueblo. Luego el pueblo se instala en la Canaán prometida, se levantó un liderazgo de jueces. El último fue juez Samuel, y el pueblo quiso ser como, se alió con el mundo, quiso copiar al mundo y deseó en su corazón profundamente un rey. El Señor se sintió ofendido por esto porque le estaban rechazando, pero Dios aceptó bajo sus propias condiciones de que las leyes no deberían ser como cambiadas, establecidas otras leyes. Las leyes que él dictaminó debían ser aceptadas, respetadas, obedecidas. Y obviamente hemos dicho que Dios lo sabe todo. Dios tiene algo que es la presciencia. ¿Y qué es la presciencia? Lo hemos dicho aquí en otra serie, es nada más y nada menos que el previo conocimiento de los acontecimientos. Es decir, lo que dice Isaías 46:10 es la presciencia de Dios, que declaró el fin desde el principio, desde la antigüedad. Lo que no ha sido hecho, yo digo, y mi propósito será establecido, y todo lo que quiero realizaré. Dios previó, en otras palabras, que iba a haber una solicitud de reinado, y le dejé una tarea a ustedes que leyesen Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20. De allí teníamos que extraer algunas lecciones. Por ejemplo, algunos requisitos, porque Dios dijo, ustedes van a solicitar ¿qué? Rey, pero ustedes van a elegir al rey al que Jehová Dios escogiera. O sea, ¿quién era el que iba a designar un rey? ¿El hombre? No, señor. Era Dios. Recordemos que Dios tiene la presciencia, y la presciencia es el previo conocimiento de los acontecimientos. Entonces, en Deuteronomio podemos sacar las siguientes características o indicaciones del Señor. Jehová tu Dios escogerá al rey. 1. Número 2, no podían colocar un extranjero. No, señor. Y esas son leyes que se respetan. En los países lideran los que nacen allí, ¿verdad? Entonces, no podía ser sino un hermano pondrá sobre ti como rey. No poner extranjero, no, señor. Muy bien. Consejo para este rey: no debe aumentar para sí caballos. ¿Sí? No hará volver al pueblo, ¿a dónde? A Egipto. Número 2. Porque Dios había dicho, no volváis por ese camino. 3. Tercer consejo, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá, número 4, una copia, un duplicado, pues, de la ley, y lo tendrá consigo siempre para leerlos todos los días. ¿Qué tal? Hermanos amados y amigas y amigos, recuerden interactuar, y quiero decirles y ampliarles un poquito que sí, Dios aceptó la monarquía en su pueblo, pero quien debía instaurar el rey era Jehová Dios. Era como un virrey, el rey de la tierra. Ese concepto se aprendió fue después, 1500 y pico, cuando Cristóbal Colón vino a estas tierras de América. Venía como virrey, representando a la corona, y hablaba en nombre del rey.
En la tierra de Israel, eso se conocía como reyes, se le llamaba, ¿no? Pero el rey de toda la tierra, el rey de Israel, era Jehová Dios. Era Jehová Dios. Él es el verdadero rey. Los otros eran como virrey. Obviamente le conocemos como rey. La lección del que debía gobernar al pueblo de Dios no debía ser dejada al antojo, la elección del pueblo, no señor. Aquí está, dice Samuel 10:1, el hombre que ha elegido Jehová. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó al primer rey de Israel. Escuchen bien, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo? Y cuando Samuel se reúne con el pueblo, le dice, aquí está, habéis visto al elegido de Jehová. ¿Quién era el que elegía en los reyes en el pueblo de Dios? El mismo Señor, el mismo Señor. Así es. Y David lo dijo en 1 de Crónica, capítulo 28, versículo 5, dice, y de entre todos mis hijos, porque David tuvo muchos hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Entonces, ¿de quién era el trono? De Jehová Dios. ¿A quién se lo prestaba Dios para que gerenciara aquí en la tierra? A los hombres. ¿Cuáles hombres? Los que él eligió. Los que él eligió. Los que el Señor eligió. Bien. Claro, no amontonarás para ti caballos. ¿Por qué? Porque la gente iba a depender más de la caballería que del poder de Dios para las guerras que iban a tener con sus vecinos. Salomón obviamente violó todas estas cláusulas. Salomón fue el primero, hermano, en violar estas cláusulas. Tuvo caballos en abundancia. Eso lo dice Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 26. Y otros reyes también. Riquezas ni se diga, ¿no? Mujeres. El rey David tuvo muchas mujeres también, hermano. Violaron estas cláusulas. Y una de las perdiciones del rey Salomón, lo vamos a ver más adelante, fueron las mujeres. 700 reinas. 300 concubinas. ¿Sabes lo que es eso? 1000 mujeres. Y a todas les hizo sus templos, a los dioses de ellas, porque eran mujeres que no eran de Israel, eran paganas. Eran paganas. Así es. Dice Primero de Reyes 11, capítulo 11, versículo 1, 3. Habla de que este hombre tomó demasiadas mujeres, de Edom, de Amón, de todos. Y estas fueron las mujeres que desviaron el corazón de este hombre. No amontonará plata ni oro. La riqueza no es mala, ¿no? Pero puede transformarse en una trampa cuando se ocupa el lugar de Dios en el corazón y en la vida del hombre. Destierran a Dios y dejan la riqueza. Mira cómo están los gobernantes ahorita. Debían tener un libro, es la copia del libro. Cuando hablamos de la ley, no estamos hablando obviamente de los mandamientos se habla, ¿no? Pero no solamente los 10 mandamientos, tenían que tener el Pentateuco. Un resumen, podían tener el libro de Deuteronomio, que es el resumen de la ley. Ese es el libro, cuando la Biblia habla de la ley, en estas ocasiones se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia. Y es decir, el 5.º libro es una copia de la ley. Este libro deberían tenerlo ellos, todos los reyes. ¿Para qué? Para que ellos leyesen todos los días de su vida. Todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto debía tenerlo el rey. Entonces ya vamos aquí entonces nosotros estudiando, comprendiendo cómo Dios estableció el rey, los consejos que el Señor dio para una monarquía. No podía ser cualquier persona, tenía que ser de allí, del pueblo de Dios, tenía que elegirlo Dios, no debía juntar plata, oro, esas riquezas, no debía tener muchas mujeres, tener enormes caballerías, no señor, no debía estar esas cosas, no debía volver a Egipto tampoco, porque de allá lo había libertado el Señor, los había libertado el Señor. Bien, ahora, ¿cuál fue el primer rey de Israel? Ya ustedes conocen este caso y se los voy a refrescar, ¿verdad? Se lo voy a refrescar. El primer rey de Israel fue elegido por Dios. Y nada más y nada menos que este rey fue Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel.
¿Cuántos años gobernó este primer rey a Israel? Aproximadamente 40 años. 40 años. Sí, 40 años. Bien. Esto lo dice primero de Samuel, capítulo 9. Según lo que tenemos, la biografía de este primer rey era de la tribu de Benjamín. Estaba en Gabá. Gabá era su capital del reino. Era una fortaleza pequeña que tenía este hombre porque fue el primer rey elegido. Este muchacho no tenía pretensiones, orgullo, nada de eso, ¿no? Era muy sencillo al comienzo. El primer rey de Israel, Samuel, estaba casado, fue ungido por el profeta Samuel por orden de Dios. Tenía 4 hijos. Su esposa se llamaba Ahinoam. Ahinoam, hija de Ahimas. Con él tuvo 4 hijos y 2 hijas. Siendo los varones, escuche bien, Jonatán, ¿sí? Abinadab, Melquisúa e Isbal, ¿sí? Isbal. Las hijas, los nombres de las hijas se llamaron Merab, ¿se acuerdan? Y Mical. ¿Tuvo concubina? Sí. Tuvo una concubina llamada Rispa. Rispa, la cual le dio 2 hijos, Armoni y Mefiboset. Así es, este hombre se instauró sobre Israel y empezó a gobernar. Era lo que quería el pueblo de Dios, una monarquía. Dios le aceptó y eligió a un rey conforme al corazón de ¿quién? Del pueblo. Al principio este hombre fue humilde y Dios lo bendijo. Cuando Saúl unió su debilidad con la fortaleza del soberano del cielo, fue de bendición. Llegaron, por ejemplo, los amonitas, el rey Nas, que significa serpiente. Este rey atacó a los hijos de Israel, especialmente a las personas que habían hecho un pacto con Israel. ¿Sí? ¿Y qué hizo este rey? Nas le dijo: yo quiero que ustedes se sometan a mí. Está bien, vamos a ser vuestros siervos, pero para ser el siervo de nosotros, ustedes lo que van a hacer es sacarse el ojo derecho, dejar que le saquemos el ojo derecho. Los hermanos, los gabaonitas, dijeron: danos 7 días para pedir ayuda. Si alguien nos ayuda, está bien, vamos a la guerra. Si no nos ayudan, entonces no vamos a la guerra. Acuérdense que ya estaba la monarquía. Esto llegó a oído de Saúl y el espíritu de Jehová entró sobre Saúl. Y Saúl dijo: ¿cómo es posible que hayan dicho esto? Y agarró un buey y lo partió en 12 pedazos. Y lo mandó a cada tribu. Así se le hará al buey, ¿sí?, de cada persona que no vaya con Saúl a la guerra contra los hijos de Amón. Y se reunió todo ese ejército, hermano, y derrocaron completamente a los amonitas. Es una victoria enorme. O sea, fueron momentos gloriosos. Y la gente decía: ¡viva el rey Saúl! ¡Viva el rey! Les parecía bien la monarquía. Dice la palabra de Dios en primero de Samuel. Quiero leérselo. Primero de Samuel, escuchen bien, capítulo 14. Capítulo 14, versículos 47 y 48. Hubo una guerra contra los filisteos y Saúl salió victorioso también porque Dios estaba con él. Dios estaba ¿con quién? Con Samuel. Pero escuchen estas otras expresiones que usa aquí el siervo del Señor en primero de Samuel, capítulo 14, versículos 47 y 48. Bien. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de manos de los que los saqueaban. ¿Qué tal? Entonces, una maravilla. Saúl, hermano, el primer rey de Israel, tuvo victorias enormes, pero hubo un problema, hermanos queridos. Saúl se engrandeció
Saúl se engrandeció porque él tenía un carácter terco y no quiso someterse completamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dos pruebas se le colocaron a Saúl. La primera fracasó. ¿Cuál fue la primera? Que había un enfrentamiento contra los filisteos y el profeta de Dios le dijo: espérame durante 7 días. Al séptimo día yo voy a llegar, vamos a ofrecer sacrificio y vamos a la guerra. Cuando Saúl esperó los 7 días, llegaron los 7 días, y esperando que llegara Samuel, Samuel no llegó a tiempo. No llegó a tiempo, se retrasó un poquito. Y entonces el pueblo estaba desertando. Samuel no llegaba y Saúl, un acto de presunción, asumió el rol de un sacerdote, ¿verdad? Porque ese sacrificio era oficial, debe ser ofrecido solamente por la persona indicada, es decir, el sacerdote, el profeta de Dios. En este caso sería el hermano Samuel. Él lo hizo, él hizo el sacrificio, lo ofreció. Qué cosa tan terrible. Y cuando estaba terminando de sacrificar a la víctima y de presentarla en holocausto, se apareció Samuel. ¡Ja! Eso fue la primera caída del rey. Y entonces Dios te ha rechazado porque no quieres someterte a la voluntad de Dios. Jehová te eligió a ti, tú tienes que hacer lo que dice Jehová. Hermanos queridos, y entonces el hombre dice que no podía, dijo: por favor, vamos, acompáñame, haz el sacrificio, ten piedad de mí, perdóname. Y bueno, Samuel abogó por él ante el Rey del universo. El Señor quiso, hermanos queridos, ayudar a Saúl y le mandó la segunda prueba. La segunda prueba, ¿sabe cuál fue, hermanos queridos? En 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 al 14, habla del sacrificio. En el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 1 al 35, usted se puede dar cuenta que Dios lo mandó, ¿para qué? Para que arremetiera contra Amalek. Acuérdense que Amalek había una guerra continua de generación en generación y debía ser exterminado. Amalek, ¿por qué? Porque Dios le mandó a Josué o a Moisés que escribiera eso en el libro, porque ellos atacaron la retaguardia. Cuando el pueblo de Dios salía de Egipto, ellos llegaron y atacaron la retaguardia. ¿Y qué sucedió, estimados hermanos? Que mataron mucha gente, a los más débiles. Es como cuando usted va en un grupo de la iglesia, ¿verdad? Vamos al río, o vamos a un congreso, o vamos a repartir tratados, o vamos a hacer un paseo. Siempre hay personas que se quedan ¿dónde? Allá detrás. Hermano, apúrense, avancen, cuidado con el lobo. Bueno, así pasa todo el tiempo. Eran los más cansados, los más afligidos, los más débiles, o los rezagados. Entonces Amalek salió y mató a todo ese gentío cuando salieron de Egipto. Iban por el desierto. El Señor le dijo: raeré la memoria de ¿quién? De Amalek. Esa era una tribu salvaje, asesina, perversa. Y Dios le dio la oportunidad de redimir o de remediar, de arreglar, de corregir su primer error. Y le mandó Samuel en el primer libro, en el capítulo 15, versículo 1 en adelante, le dijo: vaya y entonces usted va a agarrar y va a raer a Amalek. No deje con vida a nadie. Ni padre, ni madre, ni niños, ni abuelo, ni los animales. No deje con vida ¿a quién? A nadie. A nadie. ¿Y sabe qué hizo el hombre, hermano? Fue y acabó con casi todo. Pero dejó los mejores ganados. El ganado vacuno, pues. Las vacas, los toros, las ovejas, las cabras. ¿Y qué hizo él? Se los trajo allí, hermano. ¿Y a quién le perdonó la vida? A Gad. Le perdonó la vida a Gad, el rey de esta nación perversa. Y entonces cuando se encuentra con Samuel le dice: he hecho como Jehová ha dicho. ¿Y qué es eso que yo escucho? El bramido de las ovejas, de las vacas, del ganado, el balido de las ovejas, todo. ¿Y qué es esto? No, que el pueblo, que tú sabes que el pueblo dijo que no matásemos estos animales, que debíamos dejarlo. Pero ¿quién es el rey? Tú no eres el rey. ¿Y quién es este? Era el rey, hermano, del enemigo del pueblo de Dios, Agag. Y mira lo que le dice el profeta. Le dice así:
Samuel, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos es la idolatría, como los ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué tal? Para que no seas rey. Entonces, el problema de este hermano fue que no se subordinó a la voluntad de ¿quién? De Dios. Quiso gobernar por sí solo. ¿Quién? El primer rey de Israel. Y dice que cuando Samuel se iba a ir, llegó el rey Saúl y se agarró del manto de Saúl y se rasgó el manto. Y le dijo, así ha hecho Jehová, Jehová ha rasgado vuestro reino y se lo ha dado a otro mejor que tú. Esto fue fatal, hermano, para el rey Saúl. Él cosechó lo que sembró, porque él se obstinó. Él no quiso gobernar, gerenciar conjuntamente con ¿quién? Con el Señor, con el Señor. ¿Y qué hizo el pobre rey? Hermano, se quedó en la obstinación. Desechó todo, los mandamientos del Señor, y le entró un espíritu, hermano, que mandó a matar a 85 sacerdotes. Siervos de Dios lo mandó a matar el hombre. Un espíritu malo, dice la palabra de Dios, se apoderaba de su cuerpo, de su mente, de vez en cuando. Acuérdense que existe la posesión demoníaca y existe también la aflicción demoníaca. Una cosa es la posesión, ¿verdad? Estar poseído. Y la otra cosa es la instigación demoníaca. Eso después vamos a hacer una serie. Es que a mí no me gusta hablar mucho de esas cosas de los demonios. Hubo un pastor que echó fuera un demonio aquí en la iglesia y de noche los atormentaban. Y él escuchaba voces y veía reflejos y cosas. Entonces, claro, el Señor lo usó, ¿no? Y lo protegió. Obviamente, él está vivo, está en otro país, pero ese pastor que sufrió mucho, ¿verdad? Sufrió mucho. Eso me lo contaron otros pastores viejos y hermanos. Entonces, existe un tema muy delicado, ¿no? Sobre eso. Está archivado aquí en la computadora. Lo toco en la esfera más alta, ¿no? De los ministros. Pero es bueno que el bruja. Eso lo hizo ¿quién? El primer rey de Israel. Con una bruja. Se fue ya a consultar con una bruja. Y las brujas, Dios había dado mandamiento en Deuteronomio 18, 10 al 14, en Levítico capítulo 20, versículo 27. Póngale usted la huella ahí. Había dicho él que no podían consultar a los espiritistas, a los brujos. Y al Samuel consultar ni por Urín, ni por Tumín, ni por profeta, ni por sacerdote, ni por nada, Dios le respondía.
¿Y sabe qué hizo este hombre, hermano? Se fue a Endor, allá, a la bruja de Endor, y allá fue a consultar a una pitonisa. Así es, hermanos queridos, a una pitonisa. Eso está en 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3 en adelante. Y se disfrazó, y dice que esta mujer, le atendió, pero cuando el espíritu malo subió, dice que suben de la tierra, dice que es un anciano que sube de la tierra, dice que Samuel supo que era, Samuel no, el rey supo que era Samuel, el profeta, y se arrodilló. Imagínate tú, hermano, son espíritus de demonios. ¿Hasta dónde llegó el primer rey de Israel, hermanos queridos? ¿Hasta dónde llegó el primer rey de Israel? Qué cosa tan triste y tan dolorosa esto que pasó con el primer de Israel. Y allí el espíritu malo le predijo que moriría el día siguiente. Y de hecho, murió Saúl. ¿Murió quién más murió? Murió sus hijos. Murieron en la guerra. Y el pueblo pereció allí, hermanos amados. Ahora, el mismo rey no pudo, hermanos, fue herido. Pero el temor se apoderó de él, de que hicieran escarnio los incircuncisos. Y le dijo al escudero que los traspasara con la espada. Y hermano, matar al ungido de Jehová no se puede, no podía, no. Tenían temor porque respetaban ese principio importante. Y dice que Saúl se echó sobre su propia espada. Y así murió el primer rey de Israel, la monarquía. ¿Cómo terminó el reino? Destrozado. El pueblo entendió perfectamente que habían cometido un error garrafal. ¿De qué? De haber elegido un rey. Y más tristeza sintió el pueblo cuando su guía espiritual se fue al sepulcro, que fue Samuel. Eso fue mucho tiempo antes de la guerra contra los filisteos, la última guerra. Ya Samuel ya había muerto, y ahora quedaron con este loco maniático allí. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Le dio una indicación a Samuel antes de la muerte, después de Amalek, que se fuese a la tierra de Belén. Ahí estaba Isaí, que tenía varios hijos, y entonces tomó a un pequeño hijo que estaba cuidando las ovejas, se llama David, y David llegó a ser el rey David. Pero para David llegar al trono de Dios, que está aquí en la tierra, que lo ministraban los hombres por voluntad de él, David sufrió mucho. David estuvo allí en el palacio, David aprendió las acciones, el diario vivir de un rey. Pero cuando David salió victorioso, las mujeres empezaron a cantar en coro. David hirió a 10,000 y Saúl a 1,000, y le entró esa loquera en el corazón al primer rey de Israel, ese odio, ese celo contra David, y buscó matarlo varias veces. Le lanzó la lanza varias veces, lo mandó a buscar en la cama, lo presentó ante los filisteos, pidiéndole 100 prepucios para la dote de su última hija, que lo amaba. O sea, David estuvo así, terriblemente, hermano, perseguido por este hombre. Dios le libró la mano, le entregó al rey Saúl varias veces y él no quiso. El hombre se mantuvo. Ahora, la nación estaba mal. En la espiritualidad de la nación, del pueblo, estaba como hacia abajo, estaban sufriendo. Pero Dios es un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios clemente. Sí, un Dios clemente. Ahora le suscitó un nuevo rey. Y cuando David se enteró que Saúl había muerto, hizo una endecha. ¿Y qué hizo David? Bueno, empezó y escribió la endecha y se la mandó al pueblo de Israel. Y esa endecha la tienen hasta hoy allá en esas tierras. Ahora, el Señor eligió a David. Lo llamaron la tribu de Jerusalén, ¿verdad? La tribu de Judá, quiero decir, y lo hicieron rey allí. Reinó 7 años. Y luego después que muere Saúl, ponen a Mefiboset. Mefiboset era un hombre endeble, no era elegido por Dios. Abner hace un pacto ¿con quién? Con David, y entonces los ancianos de Israel llaman a David y lo ungen. David fue ungido por Samuel. David fue ungido en Judá como rey, y David fue ungido la tercera vez en Israel. Y es el mejor rey de Israel, el mejor rey que ha tenido. Fue conforme al corazón de Dios. Pero usted dirá, ¿pero cómo conforme al corazón de Dios, hermano? Y adulteró con Betsabé. Bueno, cuando se apartó de Dios, el enemigo salía a la parte humana, carnal del rey. Pero cuando vino Natán y lo reprendió,
con aquella parábola de la cabrita o de la ovejita y del visitante. Cuando este hombre le mató, él pagó con 4 tantos. El rey David fue disciplinado por el Señor. Pero el rey David pasó a la historia porque Dios le dijo que le iba a dar una lámpara, o que su dinastía, de su carne, de él, de sus lomos, iba a salir la dinastía de los reyes. Y la promesa de Génesis 3:15 se iba a cumplir en la generación de ¿quién? De David. De David, que vendría el rey de reyes y señor de señores. El reinado de David fue maravilloso. David era espiritual, tenía una fe profunda en Dios. David era un hombre cantautor. David, estimados hermanos y amigos que me escuchan, ejerció una administración sabia en el pueblo del Señor. David logró hacer guerra a todos los enemigos del pueblo de Dios. Era un hábil general. Él quiso construir, tuvo ese anhelo de construir un templo para el Señor, pero el Señor le dijo: has derramado mucha sangre y necesito un hombre de ¿qué? De paz, para que construya mi reinado, para que construya, quiero decir, el templo de Jehová. David fue un administrador muy fuerte, hermanos queridos, y prudente. Fue un político hábil. Conquistó a Jerusalén y la hizo su capital. El rey David extendió su poderío a las diferentes regiones vecinas, ¿sí? Es decir, la frontera, el territorio que estaba adyacente a Jerusalén o al pueblo de Israel, como Dios lo había planificado. Y reinaba David por todos lados. Tuvo grandes luchas. Tuvo pruebas, sí, el reinó David. Pero ¿cómo estuvo la nación en el tiempo de David? Próspera. Se hacía justicia, se hacía juicio. En los tiempos del rey David, la monarquía de David fue la mejor, hermanos queridos. Fue la mejor monarquía, ¿verdad? Que hubo. Y de Dios tomó, pues, de esa simiente de David. Ahora toma para que nazca la simiente del hijo de ¿quién? De Dios. Y recuerden que María era la madre de Jesús. José solamente, él también era de la tribu de ¿qué? De Judá, ¿verdad? Y eran descendientes del rey David, pero María era la descendiente directa también del rey David, quiero decir, y de María fue que salió el Señor Jesucristo, el rey de reyes, el Señor de señores. Recuerden que dice: Jehová es el rey de la tierra, y los hermanos que gobernaban se sentaban en el trono de Dios aquí en la tierra para gobernar. Así que David fue espiritual, David fue compositor, David fue un guerrero valiente, David fue un gran general, fue un administrador prudente, fue un político muy hábil. Conquistó la capital de Jerusalén, o conquistó Jerusalén y le hizo su capital. Extendió su poderío por las diversas regiones, y reinó 40 años. 40 años reinó David. 33 años en Israel y 7 años ¿dónde? En Judá. En total 40 años. Murió a los 70 años. Dejó una nación rica, poderosa, establecida, con principios como firmes, como Dios quería que gobernase un rey. Que David fue atacado, que David tuvo su desliz. La Biblia no oculta los errores de los hombres. No lo oculta, hermanos queridos, no lo oculta. No lo oculta. ¿Por qué? Porque David cometió el pecado ¿de quién? Con Betsabé. ¿Pero lo reprendió el Señor? Sí. ¿Con cuántos tantos pagó ese pecado? Con 4 tantos. Se le murieron 4 hijos. David censó al pueblo, hermano, por un orgullo que se le levantó, un ego que se le levantó al hombre, y fue reprendido. David lloró amargamente por haber hecho el censo al pueblo de Dios, porque eso no era deber del rey, sino de quiénes, de los levitas, de los sacerdotes, y mandado por Dios. David pecó, hermanos, también, y el Señor lo corrigió. Absalón se levantó contra su propio padre, le dio un golpe de estado y planificó un magnicidio con uno de los consejeros del mismísimo rey David, Aitofel. Sufrió ese golpe de estado David y se fue, hermanos queridos, para no derramar o llenar de sangre a Jerusalén. Volvió después de una guerra civil y donde murió su hijo. Estuvo muy apesadumbrado. David sufrió, hermanos queridos, la violación de una hija, es decir, el dolor, porque Tamar fue violada por su hermano Amnón.
y llegó este otro muchacho, Absalón, y planificó la muerte ¿de quién? De su hermano, el que había violado a su hermana. Acuérdense que eran del mismo padre, pero de diferentes madres. O sea, fue terrible, ¿no? David llevó una lucha interna a nivel familiar. A nivel familiar llevó una lucha interna el rey David. Pero David, hermano, se sobrepuso a todo eso, ¿no? Y aprendió grandemente. Ya cuando estaba viejito, ya no se podía calentar. Le colocaron a Abisai, una mujer hermosa, una tsunamita, para que le diese calor. Los achaques de la vejez lo acompañaron. O sea, la vida le pasó factura. ¿Por qué? Porque David, hermano, en esos años, largos años de persecución, estuvo aguantando frío, el frío de las piedras, la temperatura, la angustia, las guerras, las batallas. Y el organismo está fuerte. Cuando uno está joven está fuerte. Pero cuando llegan los años, la vejez, eso es fatal, hermano. Eso es fatal. David llevó el arca, se trajo el arca a la capital, hermanos queridos. Se trajo el arca. David sufrió la muerte de Usa, ¿se acuerdan? Cuando iba a trasladar el arca, porque no leyeron los requisitos, lo que Dios había indicado. Lo que Dios había indicado. Luego de David, hermanos queridos, se levanta que David muere ya y dejó un pueblo bien consolidado, una nación como Dios quería, bien establecida, tenía dominio sobre toda la región. Sí, sobre toda la región, tenía guarniciones en los diferentes países. Jerusalén estaba tranquila, estaba reposada. Ahora se levantó un hijo, Adonías, para hacerse rey. Entonces entró Betsabé a la presencia del rey antes de morir, obviamente, y le dijo: mira, tú has elegido a Adonías como rey. No, allá está celebrando, tiene a Joab y tiene al sumo sacerdote Abiatar. El rey se paró rapidito y entró Natán, hicieron el plan y ungieron a Salomón, porque Dios había elegido a Salomón. Recuerda que la característica o los requisitos para ser un rey tenía que ser elegido ¿por quién? Por Dios. Y entonces Dios eligió aquí, de entre todos los hijos de David, eligió a quién? A Salomón, y Salomón fue constituido como rey. Como rey. Salomón, hermanos queridos, se estableció como sucesor del trono de David. Fue el que ocupó el trono de David. David, Dios se lo había prometido. Y se lo prometió ¿a quién? A Salomón también. Cuando Salomón fue ungido, hubo una algarabía en todo el pueblo, una alegaría, ¿verdad? De que Dios había provisto un joven como rey para Israel. No con los golpes de estado, hermano, porque Absalón trató de apoderarse del reinado y fracasó. Adonías trató de apoderarse del gobierno y fracasó. Dentro del pueblo de Dios, en las diferentes épocas y reinados, hubo conflictos, intereses por el poder, por mandar, por gobernar. Es algo satánico eso, satánico. Pero a estos hombres le ha ido muy mal, hermano, en la historia. El Señor no los admite en el reino de los cielos. Cuando David muere, que ya es ungido su hijo, dice que se sienta Salomón en el trono. Y Salomón solicitó sabiduría al Señor. ¿Sabiduría a quién? Al Todopoderoso. Y gozó de un largo reinado de 40 años, Salomón. ¿Sí? Usó los grandes recursos que dejó su padre para edificaciones enormes, para sus mujeres, enormes casas hermosas de 2, de 3 pisos. Levantó el templo del Señor, hermanos queridos, en 7 años. En 7 años. Ustedes pueden leer toda esta información en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas. La fuente que usamos aquí es la Biblia, hermanos queridos. Primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónica y segundo de Crónica. Así es. Salomón edificó el magnífico templo de Jerusalén en 7 años. Fortificó las ciudades estratégicamente ciudades y las convirtió en guarniciones. Explotó minas de cobre en Edom y construyó una refinería de cobre y centros de fabricación en Exción. Salomón, hermanos, llegó a ser el hombre más sabio de toda la tierra. En sus primeros años de gobierno fue una bendición. ¿Fue una bendición para quién? Para Salomón. Fue el hombre más sabio de la tierra. Escribió proverbios, dichos, escribió el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares también, recitó Salomón, recitó los cantares, escribió los cantares. ¿Cuál fue el problema de Salomón? Desdeñar el consejo primordial de la monarquía para la existencia de una monarquía, no tener muchas mujeres.
El primer error de Salomón fue casarse con la hija de ¿quién? De Faraón, y traérsela a Jerusalén para hacer alianzas, porque eran, ¿cómo se llama eso? Eran fines políticos, eran con fines políticos. El Señor le había dicho que no, porque dentro de Israel hay mujeres hermosas. A mí me da mucha tristeza saber cuando una hermanita nuestra se enamora de un hombre impío. Y ese hombre la va a afligir, la va a humillar, la va a vejar en el 99.9% de los casos. Es terrible. Las ovejas de Israel, las doncellas de Israel, tienen que contraer matrimonio, afianzar un noviazgo primeramente con los príncipes del Israel espiritual, es decir, del pueblo de Dios. Igualmente los muchachos van a buscar madianitas. Por favor, es un peligro buscar las madianitas. Las filisteas le van a dañar el corazón, dice la Biblia. Eso fue lo que pasó con este hombre. Tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Y todas las mujeres desviaron el corazón. Este llegó a ser un monstruo, se convirtió en un monstruo. ¿Quién? Salomón, hermanos queridos. Salomón en un monstruo terrible. Se convirtió Salomón. Ahora, ¿qué hizo Dios? Le mandó una reprensión. Un mensaje con una reprensión. Salomón, hermano, como que recapacitó porque el pecado había enceguecido. Había enceguecido al rey. Lo había turbado y reflexionó. Reconoció su pecado y se arrepintió. Y benevolente es Jehová con el que se arrepiente. Lo que no hizo Saúl. Saúl no se quiso arrepentir, hermano. Saúl no se quiso arrepentir, sino que Saúl tenía remordimiento. Y déjeme decirle, hermano, que en el gobierno de los primeros años de Salomón, Jerusalén fue, hermano, una maravilla. Reyes de todas partes del mundo querían ver el rostro de ¿quién? De Salomón. La reina de Saba vino con grandes riquezas y dijo, ni la mitad de las cosas que me habían dicho sabía yo. Estoy asombrada, anonadada, estupefacta con todas estas maravillas que tú tienes. Dichosos estos sirvientes, hasta la vestimenta, todo, hermano, de la gente que trabajaba ahí con Salomón. Eso era una elegancia, era una belleza, era una belleza. Y todos los reyes querían ver y le traían presente. Pero Salomón, hermano, se dejó desviar el corazón, ¿verdad? Oprimió al pueblo y Dios le mandó una reprensión. El hombre aceptó la reprensión y el arrepentimiento de Salomón está en el libro de Eclesiastés, todo el capítulo de Eclesiastés. Ahí está. Ustedes pueden buscar el libro de Eclesiastés y ahí está el arrepentimiento de ¿quién? De Salomón. El arrepentimiento de David, Salmo 51. Salmo 51. Arrepentimiento de Salomón, los 12 capítulos de Eclesiastés. La vida de él, la experiencia que él tuvo, que él vivió. Y nos aconseja para que nosotros no cometamos los mismos errores que él cometió. O sea, que tenemos luz nosotros. Tenemos un espejo para vernos, que fue la vida de ¿quién? De Salomón. Al final el hombre se fue viejo, chascoso y enfermo al sepulcro, pero se fue con la salvación en sus manos. Trató de resarcir todos los daños que hizo, pero tristemente no se pudo. Ahora, ¿qué sucedió? Después de este reinado que fue fabuloso, maravilloso en los primeros años, a los últimos años fue que se puso mal, se tornó mal. El hombre se tornó idólatra. Edificó altares, templos para los dioses paganos de sus esposas. Dios dijo que iba a rasgar el reino. Y déjeme decirle, hermanos, que David reinó ¿cuántos años? 40 años. David reinó 40 años. Salomón reinó ¿cuántos años? 40 años. ¿Cómo se llama él? Samuel reinó, dice Samuel, no, Saúl, dice la Biblia, Pablo, escribiendo en Hebreos, en Hechos, dice que reinó 40 años. Entonces usted multiplica 4 por 3, 12. Serían 120 años en la monarquía del pueblo de Dios, los primeros 3 reyes. De ahí en adelante se divide la historia. La historia se divide, el Señor usa un profeta y este profeta le dice a Jeroboam que el Señor le iba a dar 10 tribus. Agarró una tela que tenía, la rompió en 12 pedazos y le dijo, tome, aquí le manda el Señor a usted. Le manda estos 10 trozos que representan las 10 tribus de Israel que se dividían. Ahora a David o a Roboam, en este caso el descendiente de Salomón, ahora el Señor le da a Roboam, el sucesor de quién, de el hijo de Salomón, le da solamente 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Qué le parece?
se dividió el reino. El gobierno unido fue como fracturado, fraccionado. 10 por un lado y 2 por el otro. Por misericordia, por dejar una lámpara. Y esa lámpara era la luz de nosotros, hermanos queridos. Porque de allí iba a venir la luz del mundo. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Recuerden que el Rey de Israel era el Señor. Y el virrey eran los que llamamos nosotros los reyes en el pueblo de Dios. Eran los vicegerentes de Dios, porque era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces se constituyó las 10 tribus. Las 10 tribus se le conocen como las tribus del norte. ¿Sí? Y estas 10 tribus sufrieron mucha miseria, derramamiento de sangre durante 2 siglos de su existencia. Las tribus de ¿cómo? Del norte. Y las tribus del sur, es decir, Judá y Benjamín, esas 2 tribus, las tribus del sur. Bien, dinastías, hermanos, diferentes. 10 dinastías hubo en el pueblo de las tribus del norte, es decir, de Israel. ¿Sabe cuántos reyes tuvo Israel, hermanos, durante ese tiempo? Tuvo 20 reyes. 20 reyes tuvo el pueblo de ¿qué? De Israel. Así es, 20 reyes. Primero fue Jeroboam, el primer rey de la división, Jeroboam. Después de Jeroboam viene Nadab. Después de Nadab vino Baasa. Después de Baasa viene Ela. Hubo golpe de estado en el tiempo de Nadab. Y luego se queda Baasa reinando. Se monta Ela en el gobierno, en el reinado, en el trono de Israel. Ela sufre un golpe de estado, lo establece la Biblia, por Sinri. Se monta Sinri, ¿verdad? Que es el quinto. Sinri ahora se monta, entonces después que Sinri muere, viene Omri. Y después de Omri viene Tigni. Y después de Tigni viene el perverso rey de Acab, que es el número 8. Después de Acaz reina Ocosías, hizo lo malo, obviamente. Ocosías viene Joram, hizo lo malo también. Luego viene Jehú, de Jehú viene Joacás, ¿verdad? De Joacás viene Joás, de Joás viene Jeroboam, de Jeroboam viene Zacarías, de Zacarías viene, ahí sufre un golpe de estado y viene Salum, reina Salum. Después de Salum hay otro golpe de estado y reina Manaén. Y después de Manaén viene Pecaías, el número 18. El número 19 es el reinado de Pecas. Y el reinado de Pecas viene, hay un golpe de estado y viene el reinado de Oseas. Este hombre reinó 9 años, pero ahí sí ya vinieron los asirios con el rey Salmanasar y los deportó a su tierra. Allí desaparecen las 10 tribus, desaparecen en la historia, son absorbidas por los paganos. Qué tristeza, ¿no? Entonces hubo 20 reyes, escuche bien, 20 reyes de 10 dinastías diferentes que ascendieron al trono. Y muchos de ellos murieron en forma violenta. La nación tuvo a Samaria por capital, dice Primero de Reyes capítulo 16, versículo 23, 24. Primero de Reyes capítulo 22, versículo 51. Las 10 tribus se entregaron a la idolatría totalmente. Adoptaron ídolos en forma de terneros. Hicieron 2 santuarios para los ídolos, ¿se acuerdan? Uno en Dan y el otro en Betel. O sea que la vivencia en la monarquía de parte del norte fue fatal, fue fatal. Jeroboam, hermanos queridos, agarró las leyes de Dios y le hizo así. Y las lanzó, las botó Jeroboam. Creó su propio sacerdote, estableció su propio sacerdocio. Las leyes para el pueblo las cambió rotundamente. Y se alejaron del legislador que era Jehová Dios. Y eso que Dios tuvo misericordia con Israel, hermanos queridos. Pero bueno, vamos a ver, mañana vamos a contar cuántos reyes tuvo la nación sureña, que es decir, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, las 2 tribus que le quedaron al rey David. Y aquí hubo 20, ¿no? Y vamos a tomar aleatoriamente un reinado para que vean la vivencia en ese momento y cómo Dios hizo hasta lo imposible por salvar a su pueblo, Israel. Pero bueno, al final, hermanos, en el último reinado vino este rey de Asiria y los absorbió, se los llevó. A ver, Catherine, ¿alguien interactuó con nosotros? Ya son las 9:01 de la mañana, estamos llegando al final de la programación. Hemos hablado conversado de 23 reyes,
pero hemos hablado del primer rey de Israel cuando era un gobierno unido que se llamó Saúl. Después de Saúl viene el rey David, después viene Salomón. Después que Salomón viene, se fracciona el reino en dos y hay reyes diferentes. 10 dinastías ascendieron al trono en Israel y fue fatal todo, fue fatal, muy fatal las vivencias en ese momento. Bien, tenemos aquí a nuestra hermana Yudeli. Feliz día, bendiciones, gracias al Señor por esta nueva dosis de conocimiento. Saludos, amor mío. Karen Hernández en sintonía, qué bueno, Karen, bendiciones. Loida Durán, buenos días, querido y estimado pastor, y a todos los oyentes. Dios te bendiga, gracias, mi hermana. Dios te bendiga a ti también. Zuleima, bendiciones para todos. Gracias, Zuleima. Señor te acompaña ya en esas hermosas tierras de Monaga. Jaime González, bendiciones, saludos en sintonía. Saúl, mientras estuvo de la mano de Dios, Dios lo bendijo, pero luego se engrandeció su corazón y se apartó y fue desechado por Dios. Sí, así es, hermano, así lo registra la historia. ¿Qué les aconsejo yo? Que lean el libro Patriarcas y Profetas, los últimos capítulos. Ahí está el reinado de Saúl, el reinado de David. Y por favor, pueden bajar, descargar, si no lo tienen en su dispositivo o en su laptop, Profetas y Reyes. Son fuentes maravillosas. Zuleima no se escucha muy bien, ya se atendió aquí la cosa. Arminda González, bendiciones, mi querido hermano. Dios le siga bendiciendo y guiando en todo momento. Gracias, Arminda. Saludo para ti, para los tuyos, para tu esposo, ¿vale? Silvia Etel, no sale audio. Bueno, ya se corrigió ese problema. Gracias, Silvia. Zuleima, muy bien, gracias. Estaba aquí la técnico. Lo que pasa fue que se había descargado el microfonito. Se había descargado. Loida Durán ya se escucha. Muy bien. Betty Llanes, saludos, bendiciones. Se fue el audio. Gracias, Betty. La gente está pendiente, ¿no? Betty Llanes, todo listo. Amén. Poncia Castillo, Dios te bendiga, hermana Poncia, te acompaña enormemente. Dani Olivero, buenos días, bendiciones para todos. Gracias por las oraciones. Mi hermano, han sido de gran ayuda. Las niñas también. Yo ser igual. Saludo a la familia, bendiciones para todos mis hermanos en Venezuela. Gracias, mi hermana que está en Brasil. El Señor responde a las oraciones de sus hijos. Bien, Lucía Rincón. Feliz día, Pastor Arcadio. Gracias, mi hermana Lucía. El Señor te acompaña allá en Mérida. Bendiciones, dice la hermana Silvia Sánchez. Amén, amén. Judy Rodríguez, buenos días. Feliz miércoles. Saludos, cuñado. A mi hermana y sobrinas. Bendiciones para todos. Gracias, cuñada. El Señor te bendiga y te prospere. Carola Hernández, buenos días. Leemos rápidamente aquí los mensajes. Bueno, hemos, gracias al Señor, avanzado por la fe. Por la fe. Recordemos, hermanos, que la monarquía fue establecida, permitida por el Señor. Cuando los hombres se unían con el Padre Eterno, con el Rey de Reyes, Señor de Señores, iba bien. Cuando los hombres se separaban, les iba mal. Al reinado, al reinado norteño, pudiéramos decir, del norte, ellos fracasaron rotundamente. Fueron esparcidos enormemente. Las otras dos tribus, obviamente también, ¿no? También, pero ahí fue la guerra terrible. Ya vamos a ver, si Dios quiere, en estos días que resta. Esperemos que haya fluido eléctrico para continuar con esta serie. Muchas gracias, hermana Catherine. Vamos entonces culminando por la mañana de hoy. Gracias por compartir, por interactuar. Recuerden que pueden compartir estas dosis con sus compañeros, con sus amigos en los estados, en Facebook y esas cosas. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos presenta esta historia, que como lo dice la palabra, es historia y podemos entender y comprender tus planes. Ayúdanos a obedecerte, Padre Eterno, y que tú reines en nuestros corazones. Bendice a la audiencia y a su familia. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, hasta mañana. Dios les bendiga